Corta la hoja, que queda feo. ¡Ey! Me agarran acá, laburando, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Él es Marcos Castagno, un chico que nació en una ciudad llamada Las Varillas, que queda en Córdoba, donde recibió una beca para estudiar ingeniería electrónica en la UTN. En el año 2000 se mudó a la capital de Córdoba, donde justamente estudió esta carrera y donde mediante algunas changas o algún que otro trabajo lograba costear sus estudios, ya que su familia no tenía mucho dinero. Dato bastante importante, estamos hablando de una época de nuestro país bastante jodida, plenos años 2000. El país estaba básicamente al borde del abismo. El problema comenzó cuando el abuelo de Marcos, quien lo ayudaba un poco económicamente, se quedó sin trabajo y terminó de ser un súper problema cuando Marcos también se quedó sin laburo y necesitaba dinero para seguir estudiando o, mejor aún, extender su beca. Y para lograr eso de extender su beca, decidió volver a su ciudad natal y sorprender a sus vecinos con sus super conocimientos. Y para eso Marcos se mandó a imprimir un montón de diplomas falsos y medallas de competencias universitarias completamente inexistentes, donde se coronaba como ganador por su ingenioso invento, una cafetera parlante. La cafetera parlante consistía en, como su nombre indica, una cafetera pero que era accionada por comandos de voz. Por ejemplo, vos le decías quiero un cortado y la cafetera te hacía un cortado. Además, podías pedir indicaciones sobre cómo llegar a un lugar o dudas sobre el transporte público y tenía todos los datos de la guía telefónica. Era algo así como una cafetera Nespresso con una agenda telefónica y Google Maps instalado. Y además te podía responder en 5 idiomas distintos, supuestamente. Recordemos que estamos hablando de una época donde Internet recién estaba apareciendo en nuestras vidas. Hoy en día hablar de comandos por voz es algo completamente común y cotidiano. Oye Siri. Sí, Nada, gracias. me temo que no. Sigamos. Oye Siri. Dime, te escucho. ¿Cómo me llamo? Eres Damian, comandante para los guantes. Comandante, me dice Siri, mira. Me había olvidado que lo hice, qué pelotudo. El tema es que Marcos fue a hablar con su ex director de su ex colegio y le comentó sobre este fantástico invento y le dijo que ganó un premio de la Fundación Motorola para poder ir a estudiar a Japón ingeniería electrónica. El tema es que el director quedó sorprendidísimo y muy contento por esta noticia y le contó esta súper hazaña de Marcos al intendente y el intendente a un diputado y ese diputado a otro diputado y ese diputado al gobernador de Córdoba. Y ahí empezó a irse todo al carajo y la mentira se le fue de las manos por completo. En primer lugar, el intendente reconoció a Marcos y lo felicitó públicamente. En segundo lugar, el director le ofreció dar una charla motivacional para todos los otros estudiantes del colegio. Y para coronar absolutamente todo, el gobernador de la Sota, en ese entonces el gobernador de Córdoba, lo recibió y lo felicitó y salieron notas en todos lados, en todos los diarios. Y eso no es todo, en su ciudad lo subieron al camión de bomberos y lo pasearon por toda la ciudad con la sirena prendida. En la calle lo paraban y le pedían autógrafos, era un genio, todo el país estaba al tanto de qué hizo Marcos y su genial invento de la cafetera parlante, que por cierto nadie en su puta vida la había visto a la cafetera parlante todavía. El tema es que, como dije, todos los medios ya estaban pendientes de esta gran hazaña de Marcos. El Consejo Deliberante le dijo a Marcos, mira, ¿sabes qué? Te vamos a subsidiar todo tu viaje a Japón, así vas, recibís tu premio y estudiás ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Premio, insisto, que Marcos jamás ganó, por un invento que jamás existió. Y como los medios seguían cada movimiento de Marcos, todos querían esa foto de Marcos subiéndose al avión, saludando a toda su familia, a sus amigos, me voy a Japón, bye, 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 bye. Entonces todos los medios lo acompañaron al aeropuerto un 30 de abril y Marcos simuló irse, se despidió de todos, chau, 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 y se fue. Se fue. Y para sorpresa de todos, Marcos apareció nuevamente en la ciudad tan solo 2 días después con un relato increíble. Comenzó a contar que cuando el avión hizo escala en Brasil se acercaron a él 2 personas con aspecto de orientales que lo atacaron y lo obligaron a que les entregue la cafetera, el código y todo el proyecto de la cafetera parlante. Y que todo apuntaba a la temible mafia japonesa.
Y ahí por supuesto que toda la mentira se vino a pique. Después de una muy leve y superficial investigación, descubrieron que Marcos jamás se subió a un avión porque ese vuelo jamás existió, ese premio jamás existió y la cafetera jamás existió. Aunque, en defensa de Marcos, según él hizo el proyecto pero nunca creó el prototipo, que ahí fue donde mintió y que ahí se fue todo al carajo. Finalmente Marcos terminó confesando que todo era una mentira, que se le fue terriblemente de las manos. Jamás recibió una beca y en marzo de 2001 se puso a trabajar de camionero, laburo que mantiene hasta el día de hoy, y vive en Salta, donde formó una familia y todo, bastante lejos de su Córdoba natal. Es muy loco porque miren todo lo que tuvo que hacer un pibe para estudiar lo que a él le gustaba, ingeniería electrónica, y miren hoy que está haciendo algo que nada tiene que ver con la ingeniería electrónica. Ahora me da pena. Pobre pibe. En fin, nos reencontramos en el próximo video y la moraleja de todo esto es no mientan porque pueden conocer al gobernador. Hasta luego, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.